Gloria al Señor. Qué bueno que estemos juntos para buscar al Dios de los cielos. Bien, acompáñeme por favor a las Sagradas Escrituras en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4. Hoy vamos a iniciar nuestros estudios bíblicos del lema del año, ¿verdad? Vamos a iniciar esta serie de estudios que tienen que ver con el lema del año 2022, imponentes, hablando de la iglesia, por supuesto. Y vamos a arrancarlo con un tema que le hemos titulado de esta manera. Oiga, ¿cómo le hemos llamado? Enlístate. Aleluya. Así se llama este tema. Enlístate. Y ya va a ver usted por qué. Segunda de Timoteo 2:4 dice de la siguiente manera: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Volvemos a leer. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En muchas ocasiones el Señor hace referencia de la iglesia como un ejército. Ya lo vimos allá en Cantares, en nuestro lema. Dice, como ejércitos en orden, imponente. Pero cuando hablamos de un ejército, estamos hablando de un pueblo que sirve a una nación o que sirve a un reino. Usted se da cuenta que todos los países y todas las naciones hacen esfuerzos, llamados, convocaciones a que personas se enlisten en las diferentes áreas militares que hay en el país. Unos se enlistan en la Navy, otros se enlistan en la infantería, otros se enlistan en la aérea, diferentes áreas militares que existen en una nación. La Biblia habla de que el reino de Dios, fíjese, el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios sufre ataques contra el reino de las tinieblas. Eso quiere decir que el reino de Dios está en batallas constantes. Y por supuesto, también necesita militares, soldados bien entrenados, fíjense, bien entrenados, bien disciplinados. Y por supuesto, soldados, hermano, preparados y con la estatura, la edad, la madurez para poder enfilarse dentro de esas áreas militares. Nunca va a ver usted que llamen a un niño para que se enliste en el ejército. Nunca va a haber un bebé ahí marchando. No, eso lo hacemos o lo hace el mundo a veces, que viste a los niños de soldado como una forma de hacer algún tipo de drama, alguna actividad, un recordatorio, o inclusive darle honra a los que sirven militarmente. Pero en realidad, los que se enlistan en el área militar no pueden ser niños, no pueden ser bebés, no pueden ser ni siquiera jóvenes que no han alcanzado la estatura, la edad, la madurez. No los pueden incluir ahí, aunque quieran, no los meten ahí. Hace muchos años recuerdo yo, niño, mis hermanos allá en El Salvador
se fueron a meter al cuartel, que se iban a enlistar. Y apenas tenían como 14, 15 años. Y se fueron a meter pues. Y que querían servir en el ejército y toda la cosa. Y no los querían agarrar porque eran muy pequeños todavía. Y de ribete, mi mamá se fue a meter al cuartel a decirle al comandante de ese lugar, decirle: mire, por favor, no los agarre estos hipotes payuncos. Aleluya. No los agarre, no les haga caso, son unos niños. Entonces el comandante les dijo: cuando tengan la edad, regresan. Y los mandó para la casa. Porque aunque querían, no estaban listos, no estaban preparados. Años después, 3, 4 años después, se volvieron a meter. Ahí sí los agarraron. Y empezaron a servir en el ejército. Recuerdo yo quizás unos 3 años. 2 años era lo regular del servicio militar. Y creo que sirvieron 3 o 4 años en el ejército. Pero ya tenían la edad. Eso quiere decir que dentro del reino de Dios hay llamados para entrar al reino como salvos. Y eso es para todos. Pero al ejército no los pueden meter a todos. Tienen que meter gente madura. Aleluya. Tienen que meter gente que se deja preparar. Gente que no solamente tiene el deseo, sino gente que logra recibir disciplina y orden para poder hacer un buen trabajo en el ejército. Porque si no, le dan un arma a un niño y ya ve lo que sucede en tantos lugares, hermano. El niño mata a los que no deben, hasta él solo se mata. Terriblemente. Entonces vamos a ver hoy cómo es que el Señor en este reino que lleva publicando el evangelio de Jesucristo más de 2000 años, también requiere de un ejército preparado, de un ejército que se deja ordenar, disciplinar, preparar para poder hacer el trabajo de la obra de Dios. Entonces vamos a ver algo de eso hoy y durante todo el año, creo yo. Ya va a ver usted todo lo que vamos a ir viendo en el nombre de Jesucristo. Bueno, acompáñame un poquito más. Segunda de Timoteo 2, verso 1 y 2. Hablando de este ejército, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que las personas que van a compartir el evangelio deben de ser personas idóneas para ese trabajo. Dice segunda de Timoteo 2, verso 1 y 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, oiga, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este ejército que el Señor quiere levantar y que ha estado levantando por más de 2000 años, es un ejército que decíamos allá por cerrando el año del 2021, es un ejército que no se puede detener. Como la iglesia del principio no se detuvo, hermano, a pesar de las persecuciones, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de las muertes que habían de los cristianos, a pesar de que los metían en los fosos de los leones, a pesar de todo eso, la iglesia nunca se detuvo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no se detuvo? Porque la iglesia se había convertido en un ejército imparable, en un ejército que sabía que tenía que trasladar un mensaje. Y es que este reino, fíjese, este ejército no solo lucha la batalla contra el enemigo que lo quiere detener, sino que su misión
es conquistar las almas de aquellos que no conocen a Dios. ¿Pero cómo? Predicándoles un mensaje, predicándoles el mensaje de Jesucristo. Nosotros no convencemos a nadie, pero llevamos el mensaje. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros tiene palabras de vida eterna que convulsionan el corazón del oyente. De ese ejército es el que estamos hablando. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te voy a encargar que busques hombres idóneos. Y por supuesto, cuando hablamos de hombres, ahí incluimos hombres y mujeres en cuanto a lo que es el trabajo de la obra de Dios. En el ministerio estamos hablando de hombres. Bueno, pero entonces note por favor que los que llevan el mensaje debe de ser gente, dice el texto ahí, debe de ser gente fieles e idóneos. Busca, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Y ahorita que estamos, hermano, arrancando el año y estamos promoviendo el área de servicio, debe de saber usted, hermano, que el servicio y el privilegio no es para pasar el tiempo, no es para pasar el rato. Por eso se llama privilegio, aleluya, porque es un privilegio para los santos, es un privilegio para los fieles, es un privilegio para los que han entendido que esto es un ejército y que, mira, hermano, no podemos estar ni callados ni sentados. Le voy a explicar por qué. Muchos de nosotros podríamos ver la iglesia como el lugar donde el Señor nos bendice, donde oran por nosotros, donde el Señor nos da palabra, donde el Señor nos sustenta, nos fortalece cuando venimos débiles. Porque ¿alguna vez usted ha venido débil a la iglesia? ¿Verdad que sí, hermano? Un montón de veces que uno viene así, viene como arrastrando la toalla, viene uno ya arrastrando la colcha, ya viene cayéndose. Pero resulta que aquí el Señor en su grande misericordia trae una palabra de vida y lo fortalece a uno. Y se levanta y dice: ay, Dios mío, gracias, Señor. Esta era la palabra que necesitaba. Esta era la presencia de Dios que necesitaba para mi vida. Y aunque venía debilitado, cobra fuerzas en la presencia de Dios. Y qué bueno tener la iglesia para eso. ¿Cómo no? Eso es perfecto. Para eso es la iglesia. Pero también debemos saber que la iglesia es el lugar donde Dios quiere desarrollar nuestra vida en la obra de Dios. Porque para crecer se necesita desarrollar nuestra vida. Se necesita crecer en Dios. Por eso el servicio, vuelvo a repetir, el servicio no se le da a los niños, no se le da a cualquiera, no, sino que se desarrollan los dones y los talentos que Dios puso en tu vida. Si Dios puso un talento y Dios puso un don, no lo puedes enterrar. Porque si lo entierras, cuando el Señor venga, puede ser que te suceda como el de la parábola o como el de la historia de los talentos, que le dijeron: ¿dónde está tu talento? ¿Dónde están los talentos que te di? Y al que le habían dado 5 lo multiplicó en 10 y le dijo: buen siervo fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Llamaron al que tenía 2 y le dijeron: ¿qué hiciste con los 2 talentos? Ah, Señor, yo me puse a trabajar y lo multipliqué también. Y de 2 se convirtieron en 4, Señor. Ah, dijo el Señor: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.
Pero aquel que le habían dado uno, solo uno tenía. Pero él, teniendo un concepto errado de Dios, fíjese, tenía un concepto errado de Dios, porque dijo: yo sé que Dios es duro, es un hombre duro. Entonces dice que enterró el talento. Y cuando su señor vino, le dijo: ¿dónde está el talento que te di? Ah, señor, yo lo enterré, yo no hice nada. Yo, mira, bien seguro lo tengo bajo el suelo. Lo sacó y le dijo: siervo malo y negligente, hasta lo poco que se te dio te será quitado. Terrible, ¿no le parece, hermano? Yo no sé, mire, yo no sé si a usted le conmueve esa historia. A mí me conmueve. Me conmueve porque al que más se le da, pues más se le exige, ¿va? Eso es lo que dice la Biblia. Al que más se le da, más se le pide. Entonces, de alguna manera, si lo puedo poner en esta proporción, vaya, ahí sí que tiene usted derecho de decir: pastor, a usted le van a reclamar más. Eso es cierto, hermano. Eso es cierto. Se me va a reclamar más a mí porque se me dio más. Se me dio quizás más conocimiento, se me dio más oportunidades, se me dio más talentos, se me dio más responsabilidades, y por supuesto Dios me va a exigir más también a mí. Entonces, a mí me conmueve porque necesitamos estar seguros de lo que estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que Él reparte dones y reparte talentos. Los talentos dice que los reparte a cada uno le reparte según su capacidad. Eso quiere decir que si te dieron uno, eso es lo que tienes capacidad. Si te dieron dos, de eso tienes capacidad. Si te dieron 5, de esos tienes capacidad, y de esos te van a pedir cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué estamos haciendo con los talentos? Ese es el punto. Ahora, sigamos un poquito más. No lo voy a complicar desde el principio, déjeme que lo complique al final. Ahora, vamos un poquito más. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Diríamos que el enlistamiento de este ejército comienza primero con la selección. Dios tiene que seleccionar a los soldados que van a ser parte de su ejército. Fíjese, Dios tiene que seleccionarlos. Y qué mejor, hermano, ejemplo de lo que el Señor hizo en Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Aquí está la selección. Marcos 3, 13 al 15 dice así: después subió al monte. Oiga, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quedémonos hasta ahí y veamos este primer punto: la selección. En cuanto a la selección del trabajo para la obra, es Dios el que te tiene que elegir. Solo usted y yo solo podemos tener el anhelo, la disposición. Como Pablo dijo: el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero no es suficiente el deseo, lo tiene que llamar Dios. Porque si no lo llama Dios, mira, hermano, se va a pegar una estrellada. Pero una estrellada que lo deja uno hablando solo, si se va uno solo. Está bien tener el deseo, pero el que te tiene que llamar y ubicar es Dios.
Note que el Señor estaba a punto de llamar a 12 hombres entre la multitud que le seguía, entre los discípulos, vaya, tal vez no multitud, pero la Biblia dice que le seguían muchos discípulos. Entre esos discípulos, el Señor tenía que escoger 12. Y dice que pasó toda la noche orando. Y yo estoy más que seguro que el Dios Padre, el Dios eterno, le tuvo que revelar a Jesús quiénes eran los que tenía que escoger el día siguiente. No se podía equivocar, porque si uno se equivoca, hermano, entonces no se hace bien el trabajo. Y tampoco se equivocó con Judas, no se equivocó. Sabía que iba a escoger entre los 12, iba a escoger uno que traía un oficio, hermano, un oficio de deshonra. Y ese era Judas. ¿Se acuerda que Pablo le dice a Timoteo que en una casa grande hay utensilios para honra y hay utensilios para deshonra? Así dice la Biblia. En una casa grande, hablando de la casa del Señor. Entonces resulta que Judas era un utensilio para deshonra, pero tenía un propósito. Dios no se equivocó en escoger a Judas. Por eso el Señor pudo decir con toda libertad: Señor, de todos los que tú me diste, ni uno solo se me perdió, solo el que ya venía perdido. O sea, a él no se le perdió, ya venía con ese propósito. Ahora, mi punto es este. Hermano, ¿será que te escogió Dios solo para ser oveja toda la vida? Aleluya. ¿Será que Dios te escogió para ser oveja nada más? ¿Y no hay ningún talento que desarrollar? No puede ser. Tiene que tener usted, mire, aunque sea bien escondido. Aleluya. Aunque sea bien oculto, tiene que tener algún talento que Dios quiere desarrollar en su vida. Pero es Dios el que te va a seleccionar. Es Dios el que te va a escoger. Es Dios el que te ubica, porque a ellos los escogió, los llamó, fíjese, los escogió, los apartó y los llamó de una sola vez. Los llamó apóstoles. Y ni siquiera estaban haciendo el oficio. Los llamó apóstoles. Desde el inicio los llamó apóstoles. Los llamó a prepararse para un oficio que todavía no estaban, ni sabían que tenían que hacer todavía. Por eso no es excusa cuando usted y yo decimos: es que, hermano, no me siento preparado. ¿Usted cree que los apóstoles estaban preparados? Aleluya. ¿Usted cree que los apóstoles ya sabían qué hacer? Mire, esos no sabían ni dónde estaba la nariz de ellos. Estoy hablando espiritualmente, pues. No sabían. Apóstol, nos llamó apóstoles. ¿Y qué quiere decir eso? Anda a ver al griego, ¿qué quiere decir eso? Porque no sabían. Usted recuerde, lea la Biblia y va a encontrar que la palabra apóstol no se había usado todavía. En el evangelio, en el reino de Dios, en el pueblo, no se había usado. La palabra apóstol no existía. Y les dice: vaya, ustedes son 12, ya los escogí, vengan para acá y los voy a llamar apóstoles. Vaya, apóstoles. Somos apóstoles vos. ¿Y qué? Si no sabían hacer nada todavía. Ni el título sabían qué era. No es excusa cuando uno dice: es que yo no estoy listo, es que yo no estoy preparado, es que no sé qué es lo que tengo que hacer. Si te llama Dios, usted solo llegue a la cita y ahí le van a decir qué es lo que tiene que hacer.
¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia lo deja bien claro, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿de cuántos ha tenido Dios misericordia? Levanten la mano de los que Dios ha tenido misericordia. Entonces usted es elegido. Usted es escogido. ¿Para qué? Eso sí hay que preguntárselo al Señor. Pero ya está escogido. Vale, sigamos un poquito más. Hechos capítulo 13, verso 1 al 2. Sigamos viendo la selección. ¿Cómo es que Dios elige? Mire, ¿cómo es que Dios elige? Se fue a orar Dios. Se fue a preguntarle a Dios. ¿Quiere saber cómo es que Dios lo va a elegir y en qué lo va a elegir y para qué lo va a elegir? Vaya a orar y pase orando toda la noche. Aleluya. Empiece a orar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo no sé en qué me van a poner, pero yo quiero servir. ¿Qué quieres que haga? Pase orando la noche. Hechos 13, 1 al 2 dice. Aquí hay otro punto importante de la selección. Dice, había entonces en la iglesia, aquí hablamos de la iglesia, que estaba en Antioquía, habían profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que ya se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Oiga esto. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Oiga, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Un punto importante en la selección es que es importante estar en el lugar y en el ambiente correcto para que Dios te elija. En el lugar y el ambiente correcto para que Dios te elija. ¿Cómo fue que los eligieron a estos? Bueno, estaban en la iglesia. Miren, no lo van a llamar viendo la telenovela a usted. Aleluya. No lo van a ver viendo eso. No, hermano. Lo van a llamar cuando esté leyendo la Biblia, cuando esté orando, cuando esté ministrando al Señor. De repente el Espíritu Santo, en ese ambiente, en esa ecología espiritual de Dios, donde Dios se mueve, pues, donde Dios se mueve, en esa ecología y en ese ambiente espiritual donde el Señor se mueve, en ese ambiente es que el Espíritu Santo habla. Si usted quiere ser llamado por el Señor, ya es llamado a la salvación, ya eso ya no está en dudas, a menos que usted tenga dudas, y no está en tela de juicio eso. Dios lo llamó para salvación, pero no estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando de los que son parte del ejército, y como dijimos al principio, no llama niños, no llama ni bebitos, no llama de niños, ni siquiera de 12, 13 años, no los llama. Los llama cuando están más creciditos. Fíjense, porque es para un ejército. Y en el ejército hay bajas. En el ejército hay batallas. En el ejército hay guerra. En el ejército hay disciplina. En el ejército hay orden. En el ejército hay mandatos. Hay misiones que hacer. Entonces, por eso no se puede poner niños en el ejército. Pero, ¿cómo lo llaman al ejército? En ese ambiente espiritual, donde el espíritu se mueve, en esa ecología. Entonces, yo estaba viendo, fíjese hermano, a estos no los habían llamado todavía. Aunque algunos, dice, habían ya profetas y maestros en medio de ellos. Pero a otros no los habían llamado. Entonces, en ese ambiente fue cuando el Espíritu del Señor llamó a Pablo. Fíjese, dice que llamó a Pablo y a Bernabé para ser apóstoles.
apóstoles, los dos llegaron a ser apóstoles. Si usted tiene dudas de que Bernabé era apóstol, usted puede leer Hechos 14:14 y allí dice con claridad: Pablo y Bernabé, apóstoles de Jesucristo. Entonces los llamaron a ser los dos, no solo a Pablo. A Pablo lo pusieron como apóstol para los gentiles, ¿cómo no? Pero a Bernabé también lo llamaron al mismo ministerio. Ya se lo voy a enseñar en el pasaje, pero mi punto aquí es que necesitamos estar en el ambiente correcto del Señor para que Dios nos elija, sin importar que no te han llamado todavía. A veces uno, mira hermano, en otras palabras, uno debe de procurar estar en los ambientes espirituales, porque ahí es donde Dios escoge. Hermano, pero no me invitaron para estar en el culto. Usted métase, hombre. Aleluya. Usted métase. De repente lo llama el Señor en medio de eso. Pero dice que no me invitan. No, mejor no, hermano, porque yo soy muy delicado. Mire hermano, yo ¿delicado de qué usted? Le voy a ser honesto. Cuando habían retiros de líderes allá en El Salvador, habían retiros de líderes cada mes, hacían un retiro. Y hacían retiros en diferentes iglesias del Salvador. Y como El Salvador es chiquito, hermano, para ir a otra ciudad uno se tardaba media hora, una hora, lo más lejos, 2 horas, 2 horas y media de San Salvador a ¿qué? A La Unión. Vaya, de San Salvador a La Unión, 2 horas y media. Esa era la más lejos que podíamos ir. Pero había retiro de líderes, hermano, pastores y líderes. Y yo era diácono y discipulador. Pero yo me iba a meter allá, usted. Y yo sé que mi pastor, el hermano apóstol, me veía que llegaba y sabía que yo no era líder, pero nunca me sacó. Fíjese, nunca me dijo: ¿y usted qué está haciendo aquí? Vaya para afuera. Nunca. Yo llegaba de Meque. Aleluya. Y por Meque me llamó el Señor. No veían mi mala intención, no. Lo que Dios veía era mi corazón dispuesto a estar donde había palabra, a estar donde había presencia de Dios, a estar donde había unción del Espíritu, a estar donde el Señor se movía. Y en ese ambiente el Señor empezó a hablarme a mi vida, empezó a llamarme. Entonces es importante que uno esté en el lugar y en el ambiente correcto para que Dios te llame. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Le muestro Hechos 14:14, por favor, porque no quiero dejárselo olvidado ese pasaje. Si me buscan ese texto, por favor. Dice, oiga, cuando lo oyeron, ¿qué dice? Por favor, subráyelo, por favor, porque mucha gente me pregunta, hermano, y aparte de Pablo, ¿verdad que ya no habían apóstoles? ¿Y este quién es? Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé, ¿y quién? Y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Quiénes lo oyeron? Los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Bernabé y Pablo. Y hay otros que aparecen en la Biblia, pero no los vamos a estudiar hoy. Pero si usted tenía la idea de que Pablo fue el último apóstol, ahí no lo dice. No dice así. Pero sigamos un poquito más. Vamos al segundo punto.
Esa es la parte de la selección. ¿Cómo es que Dios elige? Pero veamos un poco la instrucción. No lo llaman al ejército, sino lo instruyen primero. No lo mandan a combate sin ser instruido, porque mire, capaz le pegue el balazo al compañero. Si lo mandan sin instrucción, sin preparación, capaz mata al compañero uno, al soldado compañero. Entonces tiene que haber un periodo de instrucción. Mateo 11, versículo 1 nos habla, mire hermano, cuánto el Señor tuvo que instruir a los apóstoles, que se llevó 3 años y medio de instrucción. 3 años y medio. ¿Cuánto necesitaremos nosotros, hermano? Aleluya. Saber cuántos, ¿verdad? Pero mire lo que dice Mateo 11:1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, oiga, cuando terminó de dar instrucciones en ese día, no estaba terminando de dar instrucciones de todo lo que tenía que dar. Cada día daba una instrucción, daba otra enseñanza, daba otra instrucción, otro día otra instrucción, daba diferentes instrucciones. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hermano, para poder servirle al Señor bien, necesita ser uno instruido. Y en ese sentido, uno tiene que tener abierto el corazón para aprender. Porque, mire, pueden suceder 2 cosas. Uno, que le juegue mal a uno diríamos, el ego y el orgullo. Hay gente que no le gusta que lo enseñen, hermano. Hay gente que cree que lo sabe todo. De esos no vinieron hoy ni uno solo. Ni uno solo. Pero hay gente que no se deja instruir. No le gusta que lo instruyan. No. Le dicen una cosa y él hace otra cosa. Le dicen una cosa y ella hace otra cosa. Pero es que le dije esto. Sí, pero es que a mí me pareció que era mejor esto. No se deja instruir. Ahora, por eso es que el Señor, no vaya a creer que no le pasó eso al Señor le pasó eso. Por eso es que en algunas ocasiones el Señor le tuvo que decir a los discípulos: hombres de poca fe. En otra ocasión, mire, se parecía más grosero el Señor cuando les dijo: ¿hasta cuándo los voy a aguantar a ustedes? Les dijo una vez. Así les dijo. Usted lo puede buscar en la Biblia, hermano, no me lo estoy inventando. Así les dijo: ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar a ustedes? Yo me imagino, hermano, no sé qué hubiera hecho usted, pero a saber si yo me hubiera dado la vuelta. No, yo así no juego. Nada. Tras que le estoy ayudando. Aleluya. No, así se pone uno, ¿o no, hermano? Tras que le estoy ayudando y todavía me sale bravo. No, es que hay que dejarse instruir. En el ejército es un lugar de instrucciones, un lugar de disciplina, un lugar donde debe uno de seguir al pie de la letra las instrucciones. Entonces hay 2 cosas que le juegan mal a uno. Número 1, el orgullo. Por eso para ser un buen soldado de Jesucristo, debe uno rendir el orgullo y dárselo al Señor, como dice Timoteo. Dice que aquel que se mete por soldado ya no se enrola en las cosas de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces debe de seguir instrucciones. El segundo elemento que le juega a uno mal es las experiencias que uno ya tuvo en otros lados. Aleluya. Fíjense, las experiencias que uno tuvo ya en otros lados. Y ahí pues perdonen, ¿verdad?, los hermanos que a veces se agregan con nosotros en la iglesia, pero ya traen algunas experiencias de allá. Es que el pastor era bien malo, bien ogro.
bien pesado, bien no sé cómo. A ver cómo me sale este. ¿Verdad? A ver, este se mira bien, se mira guapo. Mire, pues, mire, se mira bien, se mira. Dale un aplauso al Señor si se anima, hermano. Mire, estoy bromeando, hermano, de guapo no tengo yo nada. Pero, mire, a veces uno es a ver cómo. Y viene uno como a la defensiva. Como a la defensiva, a ver cómo me sale este. A ver, voy a ir calculando, voy a ir viendo. Y está bien, está bien. Pero sin los prejuicios para no aprender instrucciones. Está bien revisar, sí. Está bien esperar, está bien medir, ¿cómo no? Pero no se prejuicie para no recibir instrucciones. Aleluya. Ah, no, pero es que así no lo hacíamos allá, hermano. Sí, pero ya no está allá. Aleluya. Ya no está allá. Y cuando uno se cambia de empresa, cuando uno se cambia de trabajo, aunque uno lleve experiencia, dice, pero mire, allá en la compañía aquella que yo trabajé por 10 años y yo era el supervisor, lo hacíamos así. Sí, pero aquí no se hace así. ¿O no? Porque hay que aprender, hay que bajarse a recibir instrucciones. Y lo último y lo peor que puede pasar, no me pase a mí las facturas del otro pastor. Aleluya. Ya se lo dije, va. No me cobre a mí. ¿Y yo por qué tengo que pagar los platos rotos de otro? Y por eso uno no recibe la instrucción. Porque allá lo dañaron, allá lo engañaron, allá lo afectaron y a mí me quiere pasar la factura. Así no, yo no pago eso, hermano. A mí que me revisen. Yo no debo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tiene uno que aprender a recibir la instrucción sin prejuicios, a recibir la instrucción con sencillez, a recibir la instrucción, hermano, sin nada que le estorbe en el corazón. Porque eso es lo que impide que uno se enrole o se enliste dentro del ejército y dentro del plan de Dios, que Dios ya tiene preparado, pero uno se tarda en comenzar el plan. Se tarda uno, porque mete los prejuicios, mete el orgullo, mete un montón de cosas. Y entonces el plan de Dios se tarda. Por eso es que el Señor, cuando habla de los obreros, dice: la mies es mucha. Si la mies ya está lista, la mies está ya, los campos están blancos, dice, pero los obreros son pocos. Y cuando hablo de obreros, no solo me estoy refiriendo a los pastores que deben de predicar el mensaje de Jesucristo. No, si es que el ministerio no es solo el pastor, el ministerio es toda la iglesia involucrada en el trabajo de la obra de Dios. Ese es el ministerio. Ese es el ministerio. El ministerio es cuando el equipo de trabajo entiende que nos han llamado a una misión, y la misión es ganar almas para el Señor Jesucristo. Para eso nos llamó Dios. No nos llamó para otra cosa. No nos llamó, mire hermano, habrán miles de otras funciones que podemos realizar, como no, atención de niños, atención de esto, los necesitados, los que están pobres, los que no se vacunan, aleluya, los que un montón de cosas. Podemos hacer muchas cosas. Vine algo chistoso hoy, va. No, espérate, ya se me va a quitar.
Oiga, mire, la iglesia puede enrolarse en muchas actividades que son necesarias para la atención del cuerpo de Cristo. ¿Cómo no? Pero la misión fundamental de la iglesia es llevar el mensaje de Jesucristo al no convertido, al que está perdido, al que se desvió del camino, al que se frustró, hermano, aún siendo cristiano, se frustró de la iglesia y anda, hermano, como oveja sin pastor. ¿Cuánta gente hay, hermano, frustrada de las iglesias donde estuvieron? Algunos, gracias a Dios, se vuelven a agregar a otras iglesias. Otros se pierden, se frustran y empiezan a decir: no, yo no quiero nada con las iglesias, yo aquí en la casa busco a Dios. Pero eso no es correcto tampoco. Eso no es bíblico. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No podemos estar separados del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar unidos. No importa que usted y yo seamos de parte del cuerpo de Cristo, pero nadie puede estar separado, porque separado del cuerpo se seca y se muere. Si usted corta una rama, por muy verde que esté, por muy fructífera que esté, por hermosos los frutos que daba esa rama, pero cortada del árbol, se va a secar y se va a morir. ¿Cierto o no cierto, hermano? Igual es del cuerpo. Aunque sea la mano más bonita. ¿Se ha dado cuenta que uno tiene una mano feíta y una mano bonita? Aleluya. Igual es el pie. Mire, aunque sea la más bonita, pero si la corta del cuerpo, se va a morir. Se va a morir. Un cristiano separado del cuerpo se va a morir. Va a expirar, porque no está recibiendo la vida que Dios envía al cuerpo de Dios. Se va a morir. Entonces nuestra tarea, nuestra misión es llevar el mensaje de Jesucristo. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros, la iglesia del Señor. Cuando dejemos de ser, oiga, la iglesia que deja de ser oveja o niño y se enlista al ejército para hacer el trabajo de Dios. ¿Siempre van a haber niños en la iglesia? Sí, los recién nacidos, los recién convertidos, siempre van a haber niños. Así es, la iglesia es así. ¿Siempre va a haber gente que no ha madurado? Sí, así es. Pero que no nos acontezca a nosotros lo que el apóstol les dijo a aquellos que les dijo: yo les traía carne para comer, pero ustedes tienen necesidad de leche. Debiendo ser ya maestros, dice, tengo necesidad de darles de beber leche espiritual. ¿Qué es lo que le quiso decir el apóstol? Les quiso decir que no habían crecido espiritualmente, que ya llevaban años y todavía hay que estarles dando leche. Hermano, que no le pase a usted eso. Que a usted y a mí, en el ambiente de Dios, Dios trate con nuestra alma, con nuestra vida, con nuestro corazón. Acerquemos el oído a la presencia de Dios para ver qué quiere Dios de mí, porque no quiere que seamos ovejas toda la vida. El cristiano debe de ser oveja primero, después debe de ser siervo de Dios, oveja, discípulo, siervo y amigo de Dios. Ese es el proceso del creyente. Oveja, discípulo, siervos
amigos de Dios. Esas es escalas de crecimiento en la vida cristiana. No, qué raro sería ver a un bebé nunca crecer, hermano. Qué extraño sería, ¿va? Ver uno a su hijo que pasan 10 años, 15 años y todavía con biberón. Se vería mal. Igual es en lo espiritual. No podemos estar viviendo de leche espiritual cuando deberíamos ser ya maestros de la palabra del Señor. Termino porque ya lo vi serio. Mateo 28:19 dice, Mateo 28:19 dice, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones. Esta es la misión que Cristo le dio a los apóstoles. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo esté con nosotros hasta el fin del mundo? Nosotros queremos que Él esté con nosotros todos los días, pero Él quiere que nosotros hagamos el trabajo que Él nos dejó haciendo. Y el trabajo que Él dejó haciendo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos involucrarnos y meternos al trabajo de Dios. Tu llamado hoy es enlistarnos. Empiécele a preguntar, hermano, al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que sirva? ¿En qué quieres que haga la obra? Necesitamos meternos. No pase otro 2022 también y que se le vaya ese año también. Necesitamos ser parte del ejército de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, el tiempo se me fue ya. Pero quiero cerrar invitándolo a que se enliste en la obra de Dios, sabiendo que esto es un ejército. Porque para salvación no necesita enlistarse, usted ya es salvo. Si ya recibió a Jesucristo como su Salvador, usted es salvo. Pero ahora necesita preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y en el ambiente espiritual donde se mueve Dios, Dios te va a indicar qué es lo que quiere que Él haga. Levante sus manos al cielo. Cerramos nuestros ojos al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Señor, gracias te damos esta noche por la bendición de permitirnos estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aún en tu grande misericordia quieres llamarnos para que hagamos el trabajo de tu obra. Quizás no siendo preparados ya, quizás no sabiendo qué es lo que tengo que hacer, quizás sin saber a qué me ha llamado todavía. Pero como hiciste con los apóstoles, oraste toda la noche, Señor, antes de llamar a los 12. Y el día siguiente por la mañana, quizás nunca se imaginaron, quizás nunca se imaginó Mateo, Pedro, Juan, quizás nunca se imaginaron que a ellos los ibas a llamar.
solo sabían que habían encontrado la vida eterna. Solo sabían que habían sido escogidos para seguir al Maestro. Pero después de la oración de Cristo, supieron que los llamaba a algo más. Quizás esta noche tú solo sabes que te llamó el Señor para salvación, pero quizá esta noche el Señor te pueda hablar, te pueda hacer sentir la necesidad, el toque, el llamado de Dios para algo más. Para algo más en lo que Dios quiere usarte. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto? ¿Te animarías a venirte aquí adelante conmigo, así de pie, solo para levantar tus manos y decirle: Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, solo para mostrarle a Dios tu corazón dispuesto? ¿En qué te va a usar Dios? No lo sé. ¿En qué te quiere usar o en qué te está usando? Eso lo sabrá el Señor. Véngase a decírselo al Señor con todo su corazón, sin reservas ni condiciones. Ábrale su corazón a Dios. Ábrale su corazón a Dios. Y la Biblia dice que mientras ellos ayunaban y oraban y ministraban al Señor, el Espíritu de Dios vino y habló: apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo, para la obra a la que yo los he llamado. Quizás Dios quiera usarte en algo. Quizás Dios quiera usar tu vida. Sin reservas ni condiciones. Solo muéstrale a Dios tu corazón abierto, tu corazón dispuesto, obedeceré. Tu anhelo de decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Aleluya. Yo lo haré. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Obedeceré. Oh, sin reservas, sí, Señor. sin condiciones te serviré. Aleluya, aleluya. Y yo lo haré. Obedeceré. Sí, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. No le pongas condiciones. No le pongas condiciones a Dios. Solo dile: aquí, heme aquí. Heme aquí, Señor. Sin Heme reservas aquí, Señor. ni condiciones te serviré. Te serviré. Yo lo haré. Obedeceré. Aleluya, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré. Obedeceré. Obedeceré. Oh, Sin reservas ni condiciones te seguiré. Y yo lo haré. Obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Una vez más dile: y yo lo haré. obedeceré. Obedeceré. Reservas. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré.
reservas ni condiciones, te serviré. Padre, mira el corazón, Señor, de aquellos que hoy se presentan delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Tú conoces lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Tú sabes a quién llamas. Tú sabes cómo preparas. Tú sabes los talentos que has dado. Tú sabes cómo desarrollarlos. Tú sabes cómo van a crecer esas áreas, Señor. Tú sabes cómo desarrollar sus vidas. Dios amado, como ministro del cielo, yo presento la vida de cada uno de tus hijos delante de tu trono, creyendo lo que tu palabra dice: el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Yo te bendigo esta noche. Yo te bendigo para que encuentres en Dios tu llamado, tu lugar, tu función dentro del cuerpo de Cristo. Yo te bendigo para que el Señor te hable con claridad, y el Señor pueda usar tu vida como ha usado la de millones y millones de creyentes alrededor del mundo, que han edificado su obra, que han bendecido su obra y que han trabajado con corazón dispuesto al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos por tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.